Diálogos con Eride, una producción de Intelivoz. Pilar Himmler, El mal sin límites. Pilar Himmler, Sin límite de mal, es una novela de ficción histórica que imagina la vida de una criminal nazi española responsable de miles de muertes en campos de concentración, y la acompaña desde su juventud fanatizada hasta su vejez en una prisión británica, obsesionada con reescribir su propia memoria para no reconocerse como verdugo. El resultado es un retrato incómodo, muy visual y a ratos casi cinematográfico, que explora cómo una persona aparentemente normal puede descender sin freno al sadismo más brutal en el contexto del Holocausto. La narración arranca con Pilar, nonagenaria, encarcelada en Northville, Reino Unido, que fantasea con la vida burguesa y familiar que nunca tuvo mientras escribe unas memorias en las que se presenta como víctima y minimiza sus crímenes. A través de esas memorias manipuladas y de un narrador que las desmiente, el libro reconstruye su infancia en Huelva, el asesinato de su madre en la Guerra Civil Española, su traslado a Alemania y su progresiva radicalización hasta convertirse en la temida ametralladora de Birkenau. El arco narrativo recorre varios campos, Sachsenhausen, Auschwitz, Birkenau, y episodios de violencia creciente, mezclados con la vida cotidiana del aparato nazi, sus fiestas, amantes, intrigas internas y las visitas de familiares que nunca llegan a comprender la dimensión real de los crímenes de Pilar. En paralelo, se muestran escenas de los prisioneros, los experimentos médicos, las torturas ideadas por la protagonista y su relación con figuras del régimen como Himmler o Mengele. Todo ello filtrado por la tensión entre la versión que ella quiere dejar escrita y la realidad que el texto va revelando. El estilo combina un narrador omnisciente irónico que corrige y desmonta constantemente los autoengaños de Pilar, con tramos extensos en primera persona donde la protagonista redacta sus memorias edulcoradas. Esa alternancia produce un juego muy eficaz entre lo que se cuenta, lo que se oculta y lo que el lector deduce, subrayando la distancia entre la memoria subjetiva y los hechos. Abundan los diálogos vivos, un humor negro muy marcado y comparaciones coloquiales, referencias a Michael Jackson, la vida de Brian, chistes de cuñado, etc., que acercan al lector actual a un periodo histórico durísimo sin perder el respeto por la dimensión trágica. El registro es deliberadamente híbrido. Puede pasar de descripciones atroces de torturas a escenas casi costumbristas o sexuales, de corte sadomasoquista, lo que genera una lectura incómoda pero intencionada que obliga a no acomodarse moralmente. Los ejes temáticos más relevantes son banalidad del mal y autojustificación. Pilar se percibe a sí misma como víctima, errores de juventud, defensa propia, y reescribe una y otra vez su vida para no verse como asesina, incluso transformando violaciones en encuentros amorosos o pogromos en simples peleas de barrio. El narrador contrapone la memoria falsa con hechos concretos, apodos como ametralladora de Birkenau, cifras de muertos, escenas de tortura, para mostrar cómo la maldad cotidiana se disfraza de obediencia, deber o supervivencia. Fanatización y propaganda. Se ve con detalle el proceso de adoctrinamiento en la Liga de Muchachas Alemanas, las juventudes hitlerianas y el partido nazi, con clases de historia manipulada, antisemitismo sistemático y culto a la raza aria. El libro subraya cómo una adolescente sin experiencia vital interioriza un discurso de odio hasta el punto de pedir voluntariamente ir a un campo de concentración y disfrutar del sufrimiento ajeno. Poder, sexo y sadismo. Las relaciones de Pilar con Hans, el teniente Offenbach, su primo Christopher, el barón von Weber o incluso con Himmler, están marcadas por una mezcla de deseo, violencia, chantaje y escalada de crueldad. El sexo se convierte en herramienta de ascenso y también en escenario de crueldad, lo que refuerza la idea de una personalidad profundamente deshumanizada, capaz de sentir ternura casi solo por un gato callejero al que llama Hit. Memoria, responsabilidad y olvido. El dispositivo de las memorias rotas subraya la lucha entre la necesidad de recordar y el deseo de borrar, tanto a nivel individual como colectivo. Los autores añaden una nota explícita, que no suceda jamás, y recuerdan que la novela mezcla ficción con hechos reales documentados, apuntando a la importancia de la memoria histórica frente al negacionismo o la trivialización del Holocausto. La obra se sitúa en la Segunda Guerra Mundial,
con especial énfasis en el sistema de campos de concentración y exterminio, Sachsenhausen, Auschwitz-Birkenau, y en la cadena de mando de las SS, incluyendo personajes históricos como Heinrich Himmler o Joseph Mengele, cuya brutalidad y experimentos médicos están ampliamente documentados por la historiografía del Holocausto. Además, enlaza ese contexto con la Guerra Civil Española y la colaboración de ciertos sectores españoles con el nazismo, introduciendo a Pilar como hija de militar alemán destinado en Huelva y marcada por un episodio de violencia en la frontera de Irún. En el panorama de ficción sobre el Holocausto, el libro se aproxima más a obras que exploran la psicología del verdugo o del colaborador, por ejemplo, novelas centradas en guardias de campos o en médicos nazis, que a las narrativas de víctimas como Si esto es un hombre de Primo Levi o El niño con el pijama de rayas, centradas en el sufrimiento desde abajo. A diferencia de relatos más sobrios y testimoniales, Pilar Himmler utiliza recursos de thriller, erotismo oscuro y humor negro, y juega con anacronismos culturales contemporáneos, lo que la emparenta con ciertas ficciones recientes que abordan el nazismo desde una perspectiva provocadora, aunque con un pie firme en la documentación histórica. Los autores de Pilar Himmler son Miguel Vigil y Javier García. Miguel, fallecido recientemente, fue músico, cómico, actor y escritor. Miembro fundador del grupo cómico-musical Académica Palanca, con una larga trayectoria en radio, televisión y teatro, y autor de varias obras de teatro, poesía, relatos y novela en Éride Ediciones. En sus propias notas biográficas se definía con ironía como alguien que, tras comprobar que no le gustaba estudiar ni trabajar, decidió hacerse artista, y su obra literaria y escénica se caracteriza por el humor, el juego verbal y la mirada irreverente, rasgos que se perciben en el tono de esta novela. Javier García es escritor, miembro del Círculo de Escritores Cinematográficos, crítico de cine y fotógrafo de prensa, director de la revista digital Las Estrellas, Mis Amigos, y colaborador en medios locales de la Sierra Noroeste de Madrid, donde ha trabajado en redacción, edición y maquetación. Antes de Pilar Himmler, publicó al menos 2 volúmenes dedicados a sus memorias y entrevistas con figuras del cine y el espectáculo, Las Estrellas, Mis Amigos y Las Estrellas, Mis Amigos 2, lo que explica la fuerte impronta visual y casi cinematográfica que aporta a la narración. Diálogos con Éride, una producción de Intelivoz.